Hola, soy la maestra Doranelli Cruz Crescencio, que junto con la doctora Lorena Casanova Pérez hemos realizado este trabajo denominado Cambio Climático en México, revisión necesarias desde la cuenta pública. Este trabajo nace a partir de la siguiente interrogante: ¿qué está haciendo nuestro gobierno ante el cambio climático? En consecuencia de esto, se generó el presente trabajo, cuyo objetivo es dilucidar sobre la importancia del manejo transparente de los recursos otorgados a nuestro país para lidiar con los efectos del cambio climático, así como el establecimiento de acciones encaminadas a la mitigación. En este sentido, se propone un análisis desde la cuenta pública como un instrumento necesario para la revisión y fiscalización de toda la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los órganos autónomos y de cada ente público del sector paraestatal. Pues bien, como antecedentes podemos mencionar que en el año 2010 México promovió la creación de un Fondo Verde Global, el cual fue aprobado por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. 2 años más tarde, en el 2012, se aprobó la Ley General de Cambio Climático. Esta ley brinda las bases para el establecimiento del fondo para financiar las acciones de mitigación y adaptación ante estos fenómenos. Por ello, se tiene conocimiento que México, nuestro país, ha recibido financiamiento tanto nacional como internacional, a través precisamente del Fondo Verde Global para el Cambio Climático. Sin embargo, la forma en que estos recursos han sido utilizados no ha sido de todo claro. Situación que, desafortunadamente, nuestro país y muchos más han estado en la misma situación. Por tal motivo, a partir del 2016, el panel intergubernamental ha puesto como requisito para seguir otorgando financiamiento la presentación de mecanismos de transparencia de los recursos asignados. Aunado a esto, se planteó otro mecanismo financiero, denominado anexo transversal, dentro del presupuesto de egresos. Y bueno, este consiste en la contabilización del recurso que cada dependencia asocia a acciones de atención al cambio climático. Para 2015, México y otros países firman un acuerdo histórico para combatir precisamente el cambio climático y de esta forma acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible, pues obviamente con bajas emisiones de carbono. Esto fue considerado para nuestro país como un gran acierto. Este Acuerdo de París establece en su artículo 9 y 13 dos elementos claves, los cuales fueron tomados en cuenta en la construcción del presupuesto de egresos de la Federación del año 2018. El primero menciona, ¿verdad?, el aseguramiento de los recursos financieros, que estos sean suficientes para atender las obligaciones de los países en esta materia, es decir, en la materia ambiental. El segundo menciona proveer los marcos de transparencia necesaria para asegurar una visión clara de las medidas adoptadas para hacer frente al cambio climático. Ambos artículos enfatizan la importancia de asegurar una gobernanza de los recursos financieros destinados a la atención del cambio climático en el país. Sin embargo, en el año 2018, después de 8 años de haberse propuesto y puesto en marcha el instrumento denominado anexo transversal, del que ya mencionamos hace un momento, pues la forma en que se sigue presentando la información aún impide conocer a qué acciones o a qué ejes se dirige exactamente el recurso. Según los datos de Transparencia Internacional del año 2017, no existe evidencia contundente de si estos se orientaron totalmente a metas o de mitigación o de adaptación o ambas. ¿Y a qué sectores en particular? Tampoco se sabe. Un ejemplo claro es la escasa información sobre las acciones relacionadas a la mitigación y adaptación de la agricultura, situación que pues representa un dato alarmante. Ahora bien, respecto a los hallazgos sobre los recursos internacionales que México ha recibido para atender el cambio climático, esto de acuerdo al presupuesto público destinado a nuestro país, y con base en la información vertida en el anexo transversal, se tiene que en el año 2015, 2016 y 2017 ascendió un monto aproximado de 122 millones de pesos, cifra que pues si la convertimos a dólares estamos hablando de 6.850 millones de dólares. Sin embargo, en el 2018 el recurso dirigido al cambio climático fue de 41.359.901.454 pesos, rebasando
pues el presupuesto anual de los años que ya les mencioné, de los años precedentes. Y bueno, también en cuestión de flujos internacionales, es decir, de dinero que ha llegado a través de donantes externos, se tiene que durante el año 2015 al 2017 se otorgó a México para proyectos obviamente de cambio climático aproximadamente 5.250 millones de dólares. Monto conformado por 8 donantes principales, entre los que mencionamos al Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo, por mencionar algunos. Y bueno, en cuanto a la distribución del financiamiento internacional, se menciona que los sectores con mayor financiamiento, pues fue el forestal, la de energía renovable, la eficiencia energética, mientras que desafortunadamente los sectores con menos financiamiento fueron la agricultura, el agua y el financiamiento climático, donde a cada uno pues se le otorgó un 3%, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, ninguno de los proyectos involucrados cuenta con mecanismos de transparencia y esto es lo que es totalmente lamentable. Como ya lo mencionamos anteriormente, que el financiamiento hacia la agricultura fue de un 3%, lamentablemente, ¿sí? Y es uno de los sectores que sabemos perfectamente, que es un sector productivo pues muy afectado. Es una actividad que actualmente se está llevando a cabo en condiciones de incertidumbre, debido pues a los cambios precisamente de variables agroclimáticas como son la temperatura y la precipitación. El cambio climático, como sabemos, es un fenómeno global con impacto obviamente local. Por lo tanto, su adaptación requiere considerar dimensiones tanto socioeconómicas, ambientales e incluso tecnológicas, ¿verdad? Por ello, la mitigación y la adaptación de esta actividad ante el cambio climático es fundamental para la seguridad alimentaria de un país y, por ende, es una cuestión de seguridad nacional. Y bueno, como podemos apreciar en la siguiente figura, nos muestra los meses con presencia de sequía en un municipio del estado de Hidalgo, el lugar denominado San Felipe Orizatlán Hidalgo, que que durante los años 2003 al 2019 pues ha presentado una sequía pues ahora sí tremenda, la podemos observar, ¿verdad? Este es un claro ejemplo del cambio climático, de las temperaturas y de las precipitaciones que se da o que se han dado en los últimos años en esta zona. Obviamente estamos hablando de la necesidad imperante de buscar financiamiento, de buscar estrategias para adaptar o para generar medidas de solución tanto a mediano como a largo plazo. Como conclusión podemos decir que México necesita contar con un presupuesto público abierto y transparente. Obviamente respecto a todas las acciones en relación al cambio climático en todos los niveles de gobierno. Y en otras palabras, necesita asegurar la gobernanza de estos recursos, ¿sí? Pues obviamente con la finalidad de saber en qué se está gastando ese dinero, ¿sí? El cual desde origen ya tiene un fin. Y bueno, finalmente podemos recomendar, ¿verdad?, que es necesario que nuestro país ponga atención en la evaluación de los recursos que se otorgan a un sinnúmero obviamente de programas y que estos también se atiendan en cuanto al objetivo de conocer, explicar y valorar si el objetivo fue alcanzado o no. Asimismo, también que se implementen aquellas estrategias necesarias para su adaptación. Y finalmente, pues es importante mencionar que nuestro país cuenta con un marco normativo y que aquí lo principal es que pues se vea reflejado en el accionar de cualquier propuesta en marcha.